Amigos, amigas, estamos nuevamente en su programa Espíritu y Materia de Canal 37 Extra Plus. Desde hace muchos años, dijéramos, estamos tratando temas que tienen que ver con la familia, con la persona, con sus problemas, con la sociedad, con el fin de reflexionar y ver desde el horizonte un poco más las cosas. Soy Francisco Picado de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Nos pueden encontrar para atenderlos de donde fue el Cinerex, 75 Barazalago, mano derecha, en horarios de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a sábado. También tenemos en los fines de semana cursos de medicina natural o de acupuntura o de masajes o de elaboración de productos. Tienen que llamar a nuestros teléfonos o visitarnos para saber qué estamos ofreciendo. Y también los tenemos de manera que ahora se dice virtual, por medio de WhatsApp tutorial. Usted se inscribe y empieza a recibir inmediatamente, no tiene que estar unido con otras personas necesariamente, empieza a recibir sus folletos, sus videos y las teleconferencias que tenemos para ajustar los temas, y también visitas presenciales o alguna vez, si es posible, presencial, porque hay personas que hay inclusive de fuera del país, pero el programa está diseñado para que la persona sola pueda resolver el programa. También atendemos en la consulta, y ya sea de medicina natural o de medicina oriental con acupuntura, en masajes de diferente tipo, y también tenemos productos para que los puedan pasar a ver y llevar para su salud o de sus familiares. Bien, estamos ahora pasando unos tiempos mucho más difíciles. Nadie lo puede negar, y no solo a nivel de nuestro país, a nivel del globo terráqueo. Estamos a donde quiera que vayamos. Si nos vamos a la India, ay Dios mío. Si nos vamos a Europa, nos quieren dejar entrar. Si nos vamos a Sudamérica, depende a qué país vaya, pero todos están convulsionados. Si queremos ir a Canadá y a los Estados Unidos, y entre poco no cualquiera va a poder entrar, porque tiene que ir vacunado. Y así se va a ir desenvolviendo, que vamos a tener muchas trabas, no solo para las visitas, sino para la economía, para el contacto, para los eventos, etcétera. Entonces estamos pasando por muchos momentos difíciles. Entonces este programa de hoy queremos hacer un cierto esbozo. ¿Saben por qué digo? Porque yo he estado escuchando últimamente que todos los medios de comunicación y los programas de radio y televisión no hablan más que de una cosa, que de la pandemia. Y no solo aquí, en cualquier parte que pongan noticias, lo primero es los desastres que están pasando o los avances que están dando. Estamos en un problema muy grande que en definitiva no se sabe cómo vamos a salir. Pero eso de la pandemia, que se llama, trae consecuencias económicas, familiares y sociales, para hablar de tres nada más. También podríamos decir de la producción, que tiene que ver con lo económico. Entonces quisiéramos, en estos pocos minutos que tenemos para hablar de esto, hacer, pues no sé, una reflexión, hacer un reflejo como en un espejo de cómo nos encontramos y hasta cierto punto qué actitud podemos tomar. Y eso sí creo que podemos aportar. Yo me siento que puedo aportar de decir qué actitud podemos tomar. Y para tocar ese tema, tengo aquí en estudio, y le agradezco su presencia, al doctor Mario Balmaceda, para que juntos dialoguemos sobre estos temas y que de alguna manera ilumine, no sé si el camino, al menos nuestras mentes un poco, o las desempolve de todo lo que oímos diario, y tengamos algunos puntos un poco más claros de hacia dónde vamos y de dónde venimos en este problema. Voy a pedir al doctor Balmaceda que se presente y empezamos de alguna manera este tema tan importante. Por favor, Mario. Sí, una vez más agradeciendo al doctor por su invitación a este programa, que estamos con la finalidad de ayudar un poco a entender
esta situación de la pandemia. Si quiere ver mis servicios, usted puede encontrarme de la Iglesia Católica de Villaflor Sur, 2 cuadras al sur, 20 varas arriba, Clínica de Benecer. Hay una iglesia evangélica. En esa iglesia evangélica usted me puede encontrar, o puede también contactarme al teléfono celular 86 87 02 84 y estamos para atenderle. Muchas gracias, doctor Balmaceda, por su presencia y por su presentación. Se me ocurre a mí, antes de entrar al tema, como que veamos la película un poco para atrás. Antes de 2020, casi al inicio de 2020, la situación mundial, en Nicaragua inclusive, no estaba tan crítica como ahora, aunque los indicadores económicos algunas veces nos tratan de, como una ilusión, decir que hay cosas que mejoran, pero no sé si en realidad es algo tangible para la población. Pero lo que quiero decir es que si nos remontamos, y voy a decir 2 décadas, nada más, 2 décadas, o sea, vámonos a 20 años atrás, la situación tampoco estaba tan buena. Sí. Si nosotros nos vamos a ver los indicadores aquí de nuestro Ministerio de Salud, hay mucha carencia en medicinas, o ya se nos olvidó. Hay mucha carencia en servicios. En las ciudades recogen parte de la población, pero en el campo no. Y si hablamos de la educación, tenemos una educación muy retrasada en metodologías y en programas. Y si nos vamos a la agricultura, no pasamos del arroz, los frijoles y eso. En Nicaragua no sembramos ni el arroz que nos comemos, tal vez los frijoles, pero la cebolla, los ajos, la zanahoria, las hortalizas y todo viene de afuera, la mayor parte. Inclusive estaba leyendo en los periódicos hoy que se ha despertado un gran interés en comprar electrodomésticos y la cifra va subiendo entre televisores, quizás porque la gente pasa más en la casa. Pero nuestra economía no ha estado bien. El desarrollo urbanístico de nuestras ciudades, yo creo que somos el país menos desarrollado urbanísticamente a nivel de Centroamérica. Yo que conozco el área. Y no es un secreto, solo veamos internet o vamos a dar una vuelta. Bueno, y así podemos, no es que esté negativo, sino de realista y con datos. Tenemos 20 años, para hablar solo de 20 años, que los retrasos nuestros, si no veamos los índices de desarrollo humano, o veamos, por ejemplo, en qué lugar estamos a nivel de Centroamérica y de Latinoamérica. Los salarios están estacionados, las pensiones también, no de ahorita, de hace rato. La seguridad social, muy atrasada. Bueno, estoy como hablando solo cosas negativas, pero no, estoy hablando de una manera expositiva, real, que es aburrido traer datos y leerlos, pero aquí no es una cátedra, es un diálogo, y eso sabemos que así es, que hemos estado muy deprimidos en la economía. Y si nos situamos ahora en el 2018, con la crisis política, ya nosotros tuvimos crisis antes del ¿cómo se llama? Del COVID. Ya, y mucha gente emigrado, mucha gente con problemas políticos, mucha gente con todo, y nos cae encima la pandemia. Entonces ya habíamos dado una practicadita, ¿verdad?, de cómo sobrevivir en alguna cosa, el nivel de desempleo. Entonces, cuando decimos que la pandemia ha venido a molestar nuestros indicadores, no nos olvidemos que siempre hemos estado mal, no bien. Y muchos indicadores económicos o macroeconómicos tienen su sentido desde el punto de vista, como se dice, macro, o de intercambio internacional con los organismos que ven estos problemas. Pero para nosotros saber cómo estamos,
Solo tenemos que vernos cómo estamos en nuestra casa, qué inversiones hemos hecho, qué avances, qué cosas hemos repuesto, etcétera. Y eso la gente a nivel profesional. Y la gente que no tiene un empleo seguro, o que no tiene una pensión, o que no está limitado por muchas cosas, además de los fenómenos naturales que han habido, entonces eso no está tan bien. Entonces, cuando hablemos de la pandemia, no olvidemos que tenemos cola, Sí. como se dice, Cierto. ¿verdad? Ya tenemos una cola anteriormente. Entonces, en base a eso, vamos a hablar entonces de la pandemia, para no echarle todo el mono a la pandemia, sino que esto es una cosa que tiene décadas. Ahora los países desarrollados que sufren la pandemia, estamos seguros que son los primeros que se van a levantar, y ya se están levantando algunos. O los gobiernos tienen la capacidad para subvencionar con ayudas, se le llama, ¿verdad? Ayudas buenas, en dinero, no en cosas, para que las personas puedan sobrevivir, a tal grado que en Estados Unidos, que es el caso que tenemos como ejemplo, muchas personas que reciben ayudas del gobierno, de bastante, hablamos de 900, 1000 y más dólares mensuales, o que tienen el employment, que se llama, que no tienen trabajo y el gobierno les pasa. Ahora el problema que tienen algunos sectores de este país es que la gente no quiere trabajar, porque mejor recibe el employment y recibe el dinero del gobierno y no quieren trabajar. Y entonces así es este mundo de complicado. Pero pues, sabiendo que todos nosotros tenemos una cola de pobreza grande y de falta de desarrollo, y ahora llega la pandemia, Mario, ¿qué apretará más el zapato? ¿Lo económico, lo social o lo familiar, piensa usted? Yo lo dejo mejor en un triángulo para buscar un balance, porque lo más afectado es lo familiar, porque dentro de lo familiar están los otros dos indicadores, y desde lo familiar, por la economía, estamos viendo el fenómeno de no acabar la inmigración, el sueño, el deseo de querer superarse, dice alguien, ¿verdad? El sueño de salir de la pesadilla que está viviendo en su país, como el caso de los haitianos, ¿ya? Que eso tienen una buena cola, ¿ves? Terremoto, maremoto, y ahora con la pandemia es desesperante. Los hondureños, igual los hondureños. Tratar de entender el cambio, porque sí hay cambios. Es un hecho que la pandemia vino a cambiar totalmente el curso de la vida, el pensamiento, inclusive los sentimientos, porque la pandemia también ha sido causa de separación en el sentido del divorcio, pero también separación en el sentido de que un familiar falleció, y ha venido también a crear trastornos del comportamiento. Ya hace 20 años yo pensaba de una manera, en el 2018 pensé de otra manera, hoy en el 2021 estoy pensando de manera diferente, que ya mi enfoque ya no es tanto lo que sucedió atrás, sino lo que estoy pensando en lo que me puede sobrevenir. Y entonces la familia como tal es la que está como soportando, ¿no? Tratando de amortiguar todos esos efectos que está aconteciendo alrededor de ella. Sí, bueno, entonces hemos enfocado la parte familiar, porque es la parte emocional, es la parte sensible, es la parte de la sobrevivencia, es la parte del cariño y el afecto, es la parte que nos une genéticamente y de la experiencia de nuestra vida, familiares que han fallecido por la pandemia, familiares que han fallecido en las luchas políticas,
familiares que han tenido que irse. Entonces, esas consecuencias, esos hechos sociales traen unas consecuencias de trauma, de odio, unas consecuencias de que no vale la pena la vida, de que cuándo vamos a salir adelante, y todo eso hace que restemos al deseo de lucha y de superación y de bienestar. Y como dije, hay países que tienen otra situación, pero el nuestro siempre ha estado con los pies hinchados. Sí. Entonces no es tan fácil recuperarse. Entonces lo social es, estoy de acuerdo, lo familiar, perdón, con el doctor Balmaceda, que es donde la caja de resonancia de todo lo que está pasando. Y uno como padre muchas veces no sabe ni qué decirle a los mismos hijos, Sí. ni cómo comprenderlos, ni cómo reorientarlos, y si tiene una empresa, los trabajadores, cómo verlos, si los tiene que despedir, si tiene un familiar en la casa que le ha estado ayudando, tiene que decirle ya no te puedo tener, etcétera. Entonces todo eso trae una cantidad, o verse en la imposibilidad de poder resolver problemas. Estaba escuchando un día de esto a una persona conocida que el matrimonio está con COVID y han ido por todos los hospitales desde el Viva en Pelas para abajo y no hay lugar. Sí, está saturado. Entonces, ante una situación de esas, la desesperación y el sufrimiento y la muerte. Sí. Entonces, todo esto hace que, o la angustia de tener una persona, ¿verdad?, querida, como los padres o los hijos, y que se les va por lo que sucede o porque no hubo medio para rescatar la vida de esa persona. Claro, eso es parte de la vida, pero una cosa es que suceda uno entre 100,000 y otra cosa es que esté sucediendo 100 entre 1,000. Entonces esa es la parte de el sufrimiento familiar. Ahora, a eso se une la parte, bueno, yo me voy a tomar la libertad de decir que la otra parte es la económica. Sí. Porque si no tiene trabajo, si el patrón no tiene cómo darle trabajo también, o recursos, o no le puede aumentar el salario, más bien se lo baja, como ha sucedido no en la clase baja, universidades y todo le han bajado el salario a las personas, y empresas importantes, para poder subsistir. O los gobiernos no pueden aumentar las pensiones, o no pueden, porque no tienen la capacidad. Entonces, la parte económica es vital, y hay también ahí un sufrimiento, de que la persona quiere comprar más comida y no puede, porque está más cara, que no entran productos, y los que entran están más caros, como el oxígeno que se habla ahora, que está 3 veces más caro. La gasolina. Las mascarillas mismas. Las mascarillas. O sea, hay o un desorden en la comercialización, o hay un aprovechamiento, o realmente hay una escasez, ¿verdad? Que no depende solo del interno, sino del externo. Entonces, toda esta parte económica, lo más importante, pienso yo, y voy a decir a Mario que me amplíe un poco más esto, es el desempleo y el subempleo. ¿Cómo afecta? Por un lado, el desempleo ha llevado a que el comercio florezca. Es un fenómeno. Porque con a nivel de emprendedores. Sí. Y es el que sí tiene emprendimiento y que le hace capricho. Como es el caso de las ventas de pollos asados que han proliferado en la ciudad, en muchos barrios, en muchos lugares. La lotería. El desempleo es un problema no solamente social, es que toca todas las esferas. Y el desempleo conlleva también a trastornos de conducta, a deteriorar la salud mental, pero también la salud física. A los vicios. Porque puede caer en una depresión, y esto conlleva a crear otras entidades y luego afectará a la familia misma.
el no poder conservar un trabajo por X razones. Y una de las preguntas, por ejemplo, que muchos me hacen a mí, si me pongo la vacuna. Ajá. Yo no puedo decir sí, no, es una decisión personal. Pero es que en el caso de mi hijo me preguntó, ¿y me la puedo poner? Es que si no me la pongo me van a correr. Bueno, vos ya diste la respuesta, hijo. Hágale capricho. ¿Ve? Se fue y se puso la vacuna, pues, y mandó la tarjeta para poder decir, sigo en el trabajo, tengo derecho al empleo. Pero ya desde ese momento ya ha creado un ambiente de inseguridad también, de angustia, de desesperación. El desempleo conlleva también a los vicios, al alcoholismo, a la drogadicción, y puede conllevar también a la ruptura del núcleo de la familia. La misma sociedad la violencia también genera violencia, ¿sí? Porque cambia la conducta, el patrón de la conducta, y al final va a generar también muerte, ¿sí? Los resentimientos surgen, nacen, el odio nace, y tratando de encontrar un culpable de todo esto. Y entonces se acusa al gobierno, se acusa al imperio, se acusa a la China, se acusa y se acusa, pero nunca dice, yo mismo. Sí, a mí me parece, a medida que lo oigo hablar, y nos sumimos en cosas casi que no tienen salida, que sería importante hacer un taller con algún nivel de personas críticas sobre lo que podemos aprender de la pandemia y de la situación actual, y modelos de desenvolvimiento, no voy a decir de emprendimiento en este caso, sino de desenvolvimiento de conductas a tomar. Por ejemplo, ahorita estamos que podríamos tener tiempo para muchas cosas, si tienes desempleo, hasta de aprender cosas, pero está otro problema, que no puede estar cerca de la otra persona. Sí. ¿Verdad? No puede, debe estar con una distancia, no debe tener ciertos requisitos, entonces hay una limitación fuerte. Sí. Entonces está lo virtual, pero lo virtual es en un espacio de gente bastante selectivo. Bueno, yo no tengo la solución ahora, ¿verdad? Solo que pienso que podría tratarse de reunir y en una pizarra, en una dinámica, tratar de buscar qué aspectos, no sé si positivos, sino aspectos así chispas les podemos encontrar, sí, para reorientar algunas actitudes, porque de lo contrario se llega a la desesperación. Eso que usted decía de la violencia y también de los vicios, pues lo más que se le ocurre es tirarse a la calle de en medio, ¿verdad? Para olvidar las cosas, sí, como se dice. O cualquier, pero yo creo que se le puede buscar, usted dijo la lectura, pero realmente tenemos que enseñar a leer. Sí. La gente no lee. Sí. Y lo más triste, me he dado cuenta ya a esta edad de la vida, no sabe interpretar la lectura. Ay, sí. Aún de cosas muy sencillas, aún de una nota que usted le deje a una persona, la persona no hizo comprensión de la lectura. ¿No leíste el chat? Entonces, son cosas que quizás están ahí. Entonces, ¿de dónde aprendemos? De las situaciones que la vida nos ha presentado, como una oportunidad también. Hay que verle el lado positivo también a esto, de las oportunidades que esto también nos está brindando. Es decir, antes no tenía esta capacidad, pero ahora me siento, me empuja la necesidad. Por ejemplo, si yo me vuelvo al desempleo, ¿qué voy a hacer para sobrevivir? Sencillo, me aboco a alguien empresario que me surta de ideas, y yo digo lo más fácil, porque algo que tenemos aquí es el frijol, y algo que se consume mucho es el frijol.
voy a poner mi fábrica de frijoles, pues. Me compré, qué sé yo, comencé con 10 libras y ya le anuncié a los vecinos que voy a vender frijoles y lo tengo hasta delivery, pues yo te los voy a dejar. Pero después ya no los voy a hacer en bala, los voy a hacer molidos y le pongo un poco de picante y cosas por así. Esta pandemia nos puede ayudar también a buscar soluciones. Ya le robaron la idea a usted. Se llaman buenísimos. Y es bueno, es que se la lleven. Por eso es este diálogo. Buscar un poco de soluciones ante esta como situación. ya estamos terminando, y quizás voy a sacar un tema que no es el que estamos tratando, tal vez lo podemos tratar. Yo oigo que están, y sobre todo los Estados Unidos, y no hay quien más, viendo con los países que están en la cuenca esta de Guatemala, El Salvador, Honduras, ver cómo se desarrolla para evitar la migración. Sí. Pues su servidor, como he dicho otras veces, es sociólogo, y yo he estado pensando muchas veces eso. ¿Qué haría yo con ese problema si fuera el que tengo que decidir? Para mí sería todos esos millones que están gastando desde la vicepresidenta de los Estados Unidos viajando, ¿verdad? En esas cosas deberían de reunir un grupo de expertos donde hayan también latinos del lugar y hacer como hicieron los israelitas cuando llegaron a Israel, hacer colonias, kibbutz, clasificados, estos en agricultura, estos en industria, estos en tecnología, en todos esos territorios cercanos a Estados Unidos o cercanos a México o cercanos a los otros países, y pensar en un plan por lo menos de 20 años de desarrollo de esas comunidades y haciendo una buena filtración socioeconómica del que anda ahí, ¿verdad? Sí. Y poner mano dura para el que anda, pero en eso dice que andan haciendo política, andan haciendo mil cosas, pues poner en otro sentido eso, y yo creo que eso sería más fácil para la gente, claro, y para los hijos de esa gente, que ahora hasta los mandan solos, poder encontrar algún tipo de solución. Pues entonces me ofrezco pues para dar ideas sobre ese tema. Bueno, amigos, llegamos al final del programa. Como dijimos, son problemas viejos que ahora los vemos con otra mano de pintura de la pandemia, pero las personas son las mismas, los mismos gobernantes, los mismos empresarios, los mismos ciudadanos, los mismos de siempre en todo, y lo único que tenemos que hacer es tratar de resolver en conjunto y en unidos este mismo problema con ideas innovadoras realmente, porque ponernos a llorar y a sentarnos a ver pasar muertos no es la solución. Soy Francisco Picado de la Clínica de Terapias Naturales y Spa, donde los esperamos para ayudarles en sus problemas de salud. Nos pueden llamar a nuestros teléfonos que están en pantalla. Por favor, despídanos, doctor Mario. Solamente quiero despedirme diciendo esto. Formularnos una pregunta. ¿Qué estoy aprendiendo o qué puedo aprender de todo esto? Y recuerde que tu alimento sea tu medicina. Y tu medicina, tu alimento. Hasta la próxima, amigos.